Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes los oyentes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que consideres que les pueda ayudar o interesar. Igualmente, recordarte que me puedes escribir a mis redes sociales en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como @julare87 o en la cuenta alterna que tengo también en JA raya al piso real estate raya al piso. También en Instagram está esa cuenta. Ahí cualquiera de esas dos cuentas me pueden escribir. Entonces, pues bienvenidos a este episodio del día de hoy. Me gustaría también recordarles que la masterclass que tuvimos el pasado 16 de junio ya va a estar disponible también en la plataforma de Hotmart. Y básicamente recordarles que los beneficios y como los temas de esta masterclass que trabajamos es primero entender cuáles fueron las bases del cambio o cuáles son las bases del cambio demográfico que afronta el sector inmobiliario o cualquier tipo de sector para las ventas actuales. La segunda característica es que se analizan esas características de esos nuevos clientes, ¿cierto? Para conceptualizar y poder crear productos emocionales y empáticos. Y el tercero son dos herramientas para la creación de este tipo de productos emocionales y empáticos. Entonces la primera es M. Entonces los que vieron la masterclass recordarán que son los estudios de mercado empáticos. Y la herramienta E3, que son los productos empáticos, emocionales y exitosos. Cualquiera de estas dos herramientas les va a ayudar muchísimo a la creación de estos productos emocionales y empáticos que, como habíamos hablado en un podcast pasado, la emoción ya no es una de las formas en las cuales se van a vender los productos inmobiliarios, sino básicamente es la única forma en la cual van a poder comercializarse los productos inmobiliarios del futuro. Si no le ponemos emoción y si no empezamos a capturar a los clientes desde ese lado emocional, no vamos a poder captar su atención, y si no captamos su atención, pues eso no se representa en ventas finales, porque al final eso es lo que a todos nos interesa, a todos los desarrolladores o al general, a todo el público le interesa es que las ventas se den. Entonces, dentro de esta masterclass damos esas dos herramientas. También anunciarles que entonces a los oyentes de este podcast y a los oyentes del podcast van a tener unos descuentos especiales para que anunciaremos en el próximo episodio para obtener la masterclass dentro de la plataforma de Hotmart. Y a los que estuvieron dentro de la masterclass van a tener a otro descuento adicional por si la quieren volver a revivir, y van a tener ya los pasos a pasos, los videos separados, como toda la metodología mucho más precisa, y pues van a tener la grabación en vivo, entonces para que si lo quieren adquirir van a tener también unos descuentos especiales. En el episodio de hoy, como está muy anunciado en el título, lo que vamos a hablar son acerca de los 5 cambios que se van a presentar dentro de los modelos de venta de inmuebles en el futuro. Y estos 5 cambios parten básicamente, y si quieren se los digo, son un tema de largo plazo, unos temas de criptomonedas, unos temas de cómo se hace la financiación, cómo se invierte en los nuevos mercados inmobiliarios, y el último es cómo se atienden estos mercados segmentados. Entonces, de esos 5 parten sobre la base de 3 conceptos claves, que dos los hemos venido trabajando y uno que es uno nuevo que como que les voy a contar el día de hoy. Entonces, los dos conceptos claves que ya veníamos trabajando y hacen parte de todo este mundo buca, y les recomiendo que escuchen el programa acerca de la diferenciación, que ahí hago una explicación muchísimo más a detalle de cada uno de estos conceptos y cómo los pueden aplicar, es de la flexibilidad, la adaptación y la disrupción. Entonces, el primero, justamente ya lo vamos a venir como a trabajar mucho más en detalle, pero el primero básicamente es que todos los modelos tenemos que dejar de ser tradicionales en la forma en cómo comercializamos y cómo vendemos nuestros productos inmobiliarios. Entonces, si queremos dejar de ser tradicionales, tenemos que empezar a incluir este aspecto de flexibilidad, y flexibilidad no solo en nuestros productos inmobiliarios como tal, que es algo fundamental para generar unas nuevas ventas y atender los mercados segmentados, sino también flexibilidad a la hora en las negociaciones que tenemos que hacer para poder cerrar esas ventas. Y si quieren ya ahorita entramos más a detalle con cada uno de los 5 puntos y de los 5 aspectos de las ventas que van a cambiar. El segundo es la adaptación. Y la adaptación a qué no hace referencia, justamente es que todos estamos haciendo lo mismo. Y si no nos adaptamos a los nuevos requerimientos y a las nuevas generaciones en temas de pagos, en temas de cuotas iniciales, en temas que vamos a ver, digamos, ya les explico con más a detalle,
vamos a terminar muertos. Si no nos adaptamos realmente a esa característica y ese concepto es clave para lo que viene en el futuro. Y no solamente para el tema inmobiliario, sino también en la vida en general. Vamos a tener que adaptarnos a unas nuevas realidades. El tema de la pandemia cambió todo. Y pues ya no quiero como que seguir hablando de esos temas porque pues ya terminan siendo como aburridos. Pero todo lo va a cambiar y ya todo está cambiando. Entonces ya nos preparamos y nos estamos viniendo ya a los cambios que vienen. Y dentro de esos cambios la adaptación es fundamental. Y el tercer concepto, que es el que no les había introducido antes, es el de la disrupción. ¿Y disrupción a qué me hago referencia con disrupción? Disrupción básicamente es pensar diferente. Y esa es una de las invitaciones y parte de los objetivos de este podcast es una invitación a que los oyentes y las personas y los actores inmobiliarios empecemos a pensar, como se dice en inglés, como out of the box, como fuera de la caja. Pensar soluciones diferentes, soluciones que nos puedan generar, no que nos lleven a la misma conclusión que hemos siempre creído, sino que realmente puedan como mejorar nuestros procesos de pensamiento para poder tener un mejor desempeño dentro de nuestras ventas. Y esta disrupción es realmente romper lo que tenemos en la cabeza y romper esos paradigmas que tenemos, que no se puede o que es muy difícil o que no lo van a comprar, sino no, realmente es empezar a pensar y como salirnos de como de esa pecera en la que estamos o en ese pequeño mundo en el que vivimos para pensar en los nuevos modelos que se vienen. Y no solamente dentro del sector inmobiliario, sino también en muchos otros sectores. Entonces ya teniendo clave esos tres conceptos, el de la flexibilidad, el de la adaptación y el de la disrupción, ¿cierto? Ahí es donde entonces vamos a empezar a trabajar cuáles son los 5 cambios que se vienen dentro de, o que se van a presentar dentro de los modelos de venta del mercado inmobiliario. Y el primero de ellos es el que, pues, uno básicamente que ya se viene, y es el de FinTech. ¿Qué son los FinTech? Los FinTech es toda esta tecnología que se ha desarrollado para los temas de financiación en línea, y esto es importantísimo porque va a cambiar la forma en la cual se hacen los negocios inmobiliarios y en la cual los temas de inversión se empiezan a cambiar del negocio inmobiliario. ¿Y a qué me refiero con esto? Y Colombia, y lo hablábamos en el live que hicimos con Camilo Parra, Colombia tiene una historia un poco perversa con los temas de FinTech, pues, o no, ni siquiera con los temas de FinTech, perdón, no me expliqué bien. Con los temas de, como de crowdfunding. Acá en Colombia y para los oyentes que tenemos en México, en otros países, existió algo llamado las pirámides y existe todavía algo de las pirámides y es captación ilegal de dinero. Es decir, alguien empezó a decir, prometiendo unas rentabilidades altísimas, empezó a captar, como a recibir recursos ilegalmente de las personas y después se desapareció con todos esos recursos y quebró un montón de personas. Como la gente después no tenía los rendimientos que tenía y ni siquiera tenía el dinero inicial que había invertido. Entonces eso nos hizo mucho daño, pero hacia allá es hacia donde va el mercado. Y que esto, digamos, que eso nos haya generado, por lo menos en Colombia, una tara mental para pensar en modelos de inversión o esquemas para inversionistas más pequeños, no significa que eso, digamos, que vaya a pasar en todo el mundo y lo que se tiene que hacer es organizarlo muy bien. En Colombia como tal, la ley no nos permite hacer como crowdfunding y lo ató a todo un tema como de las fiducias que ya existen, que es parte de como de la estructura del modelo inmobiliario que existe en Colombia. Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá para explicarles a todos nuestros oyentes de México y de América Latina cómo funcionan las fiduciarias o las personas que no están como mucho empapadas del tema inmobiliario, explicarles cómo es la estructura muy general. Entonces, está un desarrollador inmobiliario, está la persona que los compra, ¿cierto? Pero entonces la persona que compra no le gira directamente al desarrollador inmobiliario, sino que le gira a una entidad como a un tercero, que es como un mediador, ¿cierto? Que se llama una fiducia. Y esa fiducia después le gira al desarrollador. Esto pasó, digamos, y esta figura se crea después de una crisis inmobiliaria que existió en Colombia en el año 1998, que pues también quebró muchas personas, pero bueno, eso no quiero entrar, ese no es el objetivo de este capítulo. Y si quieren pueden buscar toda la leyenda y si no me escriben y hacemos un capítulo de historia inmobiliaria en Colombia que sería muy interesante, pero justamente el tema de aquí es para hablar hacia el futuro. Entonces la fiducia termina siendo como un tercero. En Colombia los temas de inversión y los de crowdfunding se comercializaron y se pasaron a esos temas fiduciarios. Entonces las fiducias son las únicas autorizadas para poder hacer crowdfunding para financiar proyectos inmobiliarios. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Buenas, que le da mucha estructura al sistema, ¿cierto? Le da estabilidad, le da seguridad al sistema,
pero malas porque limita mucho la entrada de nuevos o de pequeños inversionistas a proyectos inmobiliarios, porque se vuelven un mecanismo supremamente demorado, muy complejo, realmente las tasas que hay que pagar son muy altas y no muchos desarrolladores pueden acceder a este tipo de inversiones para los temas inmobiliarios. Entonces, este es un tema que toca empezar a trabajar y justamente las fintech son las que van a empezar a mover este tema con el sector bancario. ¿Por qué? Porque el sector bancario, y lo hablaba con una amiga la semana pasada, está muy anquilosado en sus políticas tradicionales. Y al estar como anquilosado en estas políticas tradicionales, no abre la posibilidad de nuevos productos financieros. Y al no abrir la posibilidad de nuevos productos financieros, genera que muchas personas no puedan acceder a la compra de inmuebles porque no tienen las garantías. Algo tan sencillo como que les piden un montón de papeles o no sé, son muchas cosas o no tienen, digamos, no pueden justificar los últimos ingresos de los últimos 4 o 5 meses, que es lo que piden los bancos, o ni siquiera tienen el 30% de la cuota inicial, que ese es un punto que ya vamos a tocar ahorita. Entonces, el tema de las fintech va a ser muy importante y cómo los bancos empiezan a adoptar estos temas de fintech. Una fintech muy conocida en Colombia es el tema de como de Nequi, que es, pues digamos, todavía en el sector inmobiliario no conozco ninguna en Colombia que esté funcionando, una fintech buena que funcione bien. Eh, pero entonces en otros temas, otra fintech que sí ya funciona y que fue adquirida por un banco fue Nequi, que esta la adquirió el grupo Bancolombia. Entonces este grupo ya vio que esta aplicación funcionaba para la transferencia de dinero y la adquirió, pero el sector inmobiliario no es muy el sector financiero no es muy innovador para los temas inmobiliarios y ahí es donde podemos nosotros como usuarios empezar a presionar un poco para que se abran como esas posibilidades y las fintech van a ser un tema importantísimo para todo eso. El segundo aspecto o el segundo cambio que va a suceder son las ventas a largo plazo. ¿Y a qué me refiero con las ventas a largo plazo? Las nuevas generaciones y con todos estos temas de crisis, las personas no van a poder cumplir con los plazos que actualmente se tienen para la compra de vivienda. Es decir, la vivienda, digamos, cuando a uno como comprador de vivienda te piden el 30% de cuota inicial, pues esos son temas, y más un tema de una separación que es un dinero largo, es un dinero como pesado. Eso es lo que genera es que la gente crea que invertir en el sector inmobiliario no es difícil y en efecto termina siendo un poco más complejo de lo que debería ser. Entonces, lo que va a cambiar y lo que queremos y lo que creo realmente que va a cambiar es que todos los temas a largo plazo se van a aumentar. Es decir, ya no se van a comercializar proyectos a 3 2 24 36 meses, sino se van a ir mucho más largos. Van a haber proyectos de 48 hasta 72 meses, pueden haber. Entonces, no se les haga raro que estos temas se empiecen a ver mucho más. ¿Y por qué son importantes los temas a largo plazo? Porque permiten bajar los pagos mensuales de las cuotas iniciales, uno por un lado, y la cuota mensual que uno puede pagar por un crédito o por un inmueble. ¿Y por qué es? Porque la gente en este momento justamente no tiene la capacidad para endeudarse de una forma muy importante, pero también las nuevas generaciones están buscando hacer inversiones en temas inmobiliarios a unos costos muy bajos. Y recordemos que estas nuevas generaciones lo que tienen un problema justamente de ingresos. Y este ingreso es que es mucho menor al que estaban acostumbrados, además que están pagando una renta. Entonces, pagar renta, más pagar el crédito, más pagar otras cosas, pues no les alcanza para hacer unas inversiones en el mercado inmobiliario. Lo que se puede abrir ahí, la oportunidad que existe en las ventas a largo plazo, a mayores plazos, es que estas personas puedan justamente ingresar a este mercado inmobiliario con unas cuotas mucho más bajas y mucho más asequibles. Y un tema interesante ahí, y ahí es donde se ata con el punto anterior de las fintech. Ya hay varias aplicaciones en Latinoamérica que están financiando y en Estados Unidos que están financiando las cuotas iniciales y las están financiando y los mismos desarrolladores ya lo están haciendo a 3 4 años, literalmente, a 4 años con cero interés. Entonces, la persona puede hacer como poner una cuota inicial muy baja o una separación muy baja o como dicen en México un enganche muy bajo y ahí pueden empezar a adquirir la vivienda y sin cuotas a interés, pues es muchísimo más fácil que la persona pueda pagar esa cuota inicial y después que el banco pueda hacer como el puente para generar el crédito ya a mucho más largo plazo. Y eso va a ser muy interesante porque va a permitir que muchas personas, y quiero que, digamos, si esto era un tema importante que hablamos con Camilo Parra en el live que hicimos, que le recuerdo que está dentro de mi página, dentro de mi perfil de Instagram, ahí me pueden encontrar como Julare87, ahí pueden encontrar el live que hicimos, es un live muy bueno, casi de 2 horas,
y muy interesante que hicimos con Camilo. Entonces uno de los temas ahí es que las personas no pueden como acceder a este tipo como de créditos. Entonces mismos desarrolladores pueden empezar a financiar y los beneficios son altísimos porque el desarrollador asegura su venta, que es lo que le interesa, ¿cierto? Y la persona va a poder asegurar también como que va pagando su crédito y va pagando, digamos, su crédito medio su financiación con el mismo desarrollador o con la fiducia o bueno, con el mecanismo que quieran, con la fintech que quiera hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Y va a poder recibir unos beneficios ya después de un inmueble. Y eso es muy, muy interesante. Otro tema es, y aquí es donde entra uno de los primeros conceptos. Entonces, aquí es donde tenemos que ser muy flexibles en los métodos de pago. Si queremos vender en este momento y en la crisis económica que se viene, que va a ser muy, muy dura, muy, muy fuerte, tenemos que empezar a manejar la flexibilidad y la adaptabilidad. Porque si seguimos con los mismos modelos rígidos, es que usted me tiene que pagar con esto y a estas cuotas y con este tipo de intereses, si no empezamos nosotros como desarrolladores o como influenciadores dentro del sector inmobiliario a manejar esos temas, pues las personas, las ventas no se van a dar y los proyectos se van a ir y pues ya sabemos en qué termina todo eso y es en una crisis más económica aún más fuerte. Entonces, si no somos flexibles, si no le damos la oportunidad a las personas para que puedan invertir de una manera fácil, cómoda, rápida, digamos que la gente realmente sienta que es algo muy bueno para ellos, ahí es donde vamos a poder ser exitosos. El tercer concepto que les quería, o el tercer cambio que se viene, es en la forma en la cual se están financiando o cómo se apalancan los proyectos inmobiliarios, ¿cierto? O la compra de inmuebles. Y una de las formas tradicionales es fácilmente con un crédito, entonces, pues eso no tiene ninguna ciencia y no vale la pena explicarlo. Pero entonces lo que se puede venir acá, ¿cierto? Y lo que pues preveo y he analizado que puede pasar es que uno puede empezar, es como la compra de un carro. Entonces ustedes cuando van a comprar un carro normalmente pueden poner su carro anterior o su automóvil anterior como parte de la separación o parte del negocio, que haga parte del negocio. Y eso se podrá, digamos, y es lo que veo que puede pasar en el sector inmobiliario, es que muchas personas no hacen o se caen muchas ventas porque las personas no tienen, digamos, están condicionadas a que tienen que vender el inmueble o el patrimonio que tienen para poder acceder a ese nuevo inmueble. Y el sector inmobiliario no ha pensado o no tiene un modelo para recibir esos inmuebles como sucede en la industria de los autos. Por eso me gustaba el ejemplo. Entonces, como recibir esos inmuebles, ya tengo asegurado esto y ahí sí puedo como venderle el nuevo inmueble a la persona. Y justamente ahí se puede, digamos, se pueden beneficiar muchas cosas. Lo que sí requiere es una flexibilidad del desarrollador y adaptarse a estos nuevos tipos de modelo de negocio. Es decir, va a tocar abrir no sé, un área inmobiliaria que maneje estos tipos de inmuebles, los ayude a comercializar y los venda. Y así también ganamos un nuevo cliente. Y el cliente va a estar hasta más agradecido con nosotros. Otro tema que ya está pasando en México es lo que se llama la hipoteca de liquidez, que es con el 50%. Entonces las personas van al sector bancario, piden una hipoteca de liquidez que tiene cero intereses, tiene un montón de beneficios. Si les interesa el modelo pueden buscarlo ahí por internet, se llama hipoteca de liquidez. Y esto lo que hace es que la persona recibe ese dinero, el banco se la da a la fiducia, en este caso en Colombia tocaría la fiducia o el desarrollador ya aseguró su venta y cuando la persona termine de vender, cuando la persona venda su inmueble, pues paga su hipoteca, le da el resto del dinero al desarrollador y tiene un apartamento nuevo. Y eso es una muy, muy buena forma y es un pensamiento, y ahí es donde viene el tema de disruptivo de generar ventas dentro del sector inmobiliario en temas de crisis. El tercero también, el de apalancamiento, viene con unos cambios interesantes y acerca de todas estas nuevas poblaciones, ¿cierto? Y de las nuevas como modelos de hacer negocios que están saliendo en el mundo. ¿Y a qué me refiero con estos nuevos modelos? Es con las criptomonedas. Y es como la venta de inmuebles se puede dar a través de blockchain o de criptomonedas. ¿Y esto por qué es interesante y por qué es un pensamiento disruptivo? Porque el movimiento del dinero por criptomonedas es mucho más internacional, me refiero también, es mucho más sencillo. Hay una nueva clase, digamos, y hay unos nuevos mercados por captar, ¿cierto? Que puedan volverles las compras de vivienda mucho más masivas. Y aquí quiero ser como muy puntual, no se requiere que todo el proyecto sea por criptomonedas, ¿no? Simplemente se puede, y ahí es donde también volvemos a aplicar la flexibilidad.
es que ustedes como desarrolladores o como personas que están interviniendo dentro de este mercado inmobiliario, así sea simplemente por conocer, quiero que entiendan que el modelo tiene que ser flexible, es decir, un proyecto no lo puede comercializar todo de la misma forma. Simplemente puede tener parte del proyecto se comercializa de una forma tradicional, parte del proyecto se puede comercializar con un tema de crowdfunding, parte del proyecto se puede como comercializar por criptomonedas y así se puede hacer. Y ya después al final cuando juntamos muchos poquitos terminamos ya con la bolsa llena, que eso es lo que muchas veces dentro del sector inmobiliario no se entiende. Piensan que al juntar de muchos poquitos la bolsa nunca se va a llenar y en efecto sí se puede llenar. ¿Y por qué es interesante? Porque estas ventas digitales, y acuérdense que ya habíamos hablado de que las ventas en el sector inmobiliario van a poder ser 100% digitales, estas ventas digitales pues van a poder facilitar los contratos digitales y fácilmente en 48, 50, 72 horas ya vas a poder tener un inmueble en cualquier parte del mundo, justamente, y puedes hacer parte de una inversión con muy poco capital. Entonces, estos temas de las criptomonedas van a ser muy interesantes. Y recordemos que ahí viene atado otro tema, y es el cuarto punto que quiero trabajar hoy, y son las nuevas tribus o los nuevos nichos de mercado que se van abriendo. Hay unos nuevos nichos y estos nuevos clientes, el dinero de estos nuevos clientes ya viene también en criptomonedas. ¿Y a qué me refiero? Es que hay algo que es importante que todos analicemos y es que el dinero en el mundo existe. Lo que está sucediendo actualmente no es que las personas se estén quedando sin dinero, es que el dinero está cambiando de manos. Y creo que lo dije en la masterclass. Ahorita las nuevas fortunas se están creando y se están formando y ya hay nuevos millonarios con temas digitales y con temas de criptomonedas. El tema es que el sector inmobiliario tiene que empezar a voltear a verlos, empezar a reconocerlos y empezar a captarlos para que puedan invertir dentro de esto. Y aprovechando todos los beneficios que tiene el sector inmobiliario, con todas las ventajas que tiene, que es una inversión más segura, pues que es una inversión a largo plazo, todos los beneficios que tiene invertir en el sector inmobiliario se pueden traer a esas nuevas personas y a esos nuevos tipos de clientes. Y entonces, estos nuevos tipos de clientes, también quienes pueden ser emprendedores, pueden ser nómadas, pueden ser toda la población LGTBI que quieren comprar, digamos, no es que no tengan el dinero, quieren comprar, pero quieren comprar no solamente, y por eso este tema como que se llama como abrir como la cabeza, y lo que quiere es como abrirle la cabeza a nuevos modelos de venta de los inmuebles, es quieren comprar pero no quieren comprar para toda la vida, pueden querer comprar simplemente por un año. Digamos, cuando hablamos de estos nómadas digitales, que es un concepto que ya hemos venido trabajando desde hace rato, los nómadas digitales quieran vivir un año en Nueva York, un año en Medellín, un año en Francia, un año en Hong Kong. Entonces, estos nómadas digitales quieren hacer esas inversiones, quieren tener sus inmuebles, pero quieren hacerlas por ciertos periodos de tiempo. Entonces, ahí es donde podemos abrir nuestra cabeza y como abrir nuestra mente para pensar en nuevos modelos de disrupción y de generar como proyectos para este tipo de tribus y de nómadas. Supongamos, otro ejemplo, la población LGTB. La población LGTB también tiene unos temas de comportamiento diferentes a la hora de vivienda, de adquirir vivienda. Hay unos temas tradicionales, sí, pero pues se pueden pensar unos nuevos modelos, ¿cierto? De cómo se pueden generar hipotecas, cómo se pueden generar modelos de financiamiento dentro del sector financiero como tal para atender este nuevo tipo de poblaciones. Y ahí hay un tema interesante que ahí es donde podemos empezar a trabajar y es lo que se llaman los pre-buyers. ¿Los pre-buyers qué es? Es que dentro de la comercialización de un proyecto inmobiliario lo que se puede hacer es simplemente se le vende a sus inversionistas, ¿cierto? O a este tipo de personas unos metros cuadrados sin que ellos elijan la ubicación, sin que ellos elijan absolutamente nada. Simplemente ellos van a comprar un X número de metros cuadrados dentro de ese proyecto. Y ese número X de metros cuadrados durante el proyecto pues se van a ir valorizando, ¿cierto? En el tiempo y ya al final el mismo desarrollador los vende, ¿cierto? En el mercado con los precios finales, digamos, se puede hacer un acuerdo para que el desarrollador mismo los venda. La persona que adquirió esos metros cuadrados inicialmente con unos precios preferenciales, ¿cierto? Y unos costos de oportunidad, pues va a poder volver, digamos, va a tener una ganancia muy buena porque se va a ganar toda la valorización y el desarrollador también va a poder mejorar sus ventas. ¿Y por qué es importante para el desarrollador? Muchos de ustedes son desarrolladores y se preguntarán, pero ¿por qué esto es importante para mí? Acuérdense que nosotros con Camilo hablábamos, y esto sucede en todo el tema inmobiliario, y es el fenómeno de cola de rata. Y el fenómeno de cola de rata, ¿qué es? Y para explicarlos, para que, pues si no vieron el live
si quieren más explicación vayan al live, pero este es como un breve resumen de lo que se llama cola de rata. Lo que sucede es que al principio de los proyectos se venden todos los inmuebles, ¿cierto? Entonces se genera como una ola y se empiezan a vender todos muy bien, pero ya cuando se acaban como los mejores inmuebles y quedan como los productos menos atractivos, por decirlo así, se empieza a generar como un hilo muy delgado en las ventas, entonces ya no se vende y por eso se dice cola de rata, porque se ve como una cola de rata muy muy larga. Entonces, este fenómeno de los pre-buyers puede ayudar al desarrollador a disminuir ese fenómeno de cola de rata. ¿Por qué? Porque esos proyectos, como digamos el inversionista inicial y el pre-buyer, no tienen unos metros cuadrados, tiene unos metros cuadrados, pero no los tiene definidos como tal, pues el desarrollador ya tiene vendidos esos y al inversionista o al pre-buyer lo que le interesa es la ganancia sobre los metros cuadrados, digamos, sobre la inversión inicial que hizo. A él no le interesa si queda el apartamento o el departamento 201 o el 301 o en el piso 1 o en el piso 20. A él lo que le interesa es ganarse esas valorizaciones. Entonces, este fenómeno de los pre-buyers es muy interesante. Y si quieren más, pues me pueden agendarme, digamos, me pueden escribir un correo o me pueden escribir a mis redes sociales. Con muchísimo gusto les explico mucho más de estos temas de cómo se pueden capitalizar. Y finalmente, el último tema, y es un tema como ya para ir cerrando este podcast del día de hoy, son los temas de fraccionamientos. Y es cómo vender productos inmobiliarios fraccionados otra vez. ¿Y fraccionados a qué me refiero? Y es que actualmente lo que va a suceder es que las personas van a querer vivir por fuera, ¿cierto? Muchas personas y muchas ya quieren tener como unos inmuebles por fuera por todos los temas de salubridad, de no querer vivir tan juntos, los temas de teletrabajo se van a expandir, entonces muchas personas van a ver como la opción de poder vivir afuera de la ciudad. Digamos, ya no todos vamos a tener que estar concentrados en el mismo punto porque ahí es donde se da todo, sino ya muchas personas van a poder vivir y van a poder tener una vida mucho más tranquila en las afueras de la ciudad. Pero eso no implica que las reuniones presenciales no sean importantes. Y aquí entonces uno puede empezar a generar modelos y se van a empezar a generar proyectos en los cuales tú puedas invertir, ¿cierto? Y se pueden, digamos, los proyectos actuales en centros de ciudad y en lugares como muy tradicionales o de alto valor actualmente todavía que están en la ciudad, ¿cierto? Esos lugares lo que pueden es transformar sus proyectos, no todo el proyecto puede venderse parte sí y parte no, como transformarlos para poder generar esa dualidad. Es decir, usted puede, en el caso de Bogotá, usted puede vivir en Chía, en Sopó, en Tocancipá, en donde quiera, pero también va a tener una parte, ¿cierto? Y va a poder comprar una fracción de un inmueble dentro de la ciudad, en un lugar central, para que cuando tenga reuniones presenciales o necesite quedarse, no sé, salió muy tarde de la reunión, ¿cierto? Y necesite quedarse, pueda hacer ese uso de ese inmueble y no tenga que viajar otra vez hasta su casa con los tiempos de demora que pueden tener. Entonces, ese tema, y se llama, en inglés es lo que se llama multi-tower, ese multi-tower va a generar unas posibilidades muy interesantes dentro de todo el sector inmobiliario. Entonces, esos eran los 5 puntos que les quería como comentar y son los 5 cambios que yo veo que se pueden generar en los modelos de venta actualmente en los inmuebles. Y entonces lo recuerdo, básicamente son todos los temas, la incursión de las fintech va a ser fundamental, los temas de apalancamiento, cómo se hacen para los nuevos inmuebles para poder comercializarse, y aquí hablamos un tema de los temas de garantías. El tercero son los temas de las criptomonedas, ¿cierto? Cómo podemos abrir el mercado inmobiliario al blockchain y a las criptomonedas. El cuarto tema son los nómadas digitales, ¿cierto? Cómo atendemos a estos nuevos nichos o a estas nuevas poblaciones o nuevos segmentos de mercado de una forma muchísimo más eficiente. Y el quinto son las ventas, digamos, de la larga, como no sé, como la longevidad o los temas a largo plazo de la venta de inmuebles, digamos, como para poder hacer qué, para poder bajar las cuotas mensuales. Entonces esos eran los 5 temas y finalmente les adicioné uno que es el de multitower, que es muy interesante también para todo lo que se refiere a los nuevos temas de comercialización inmobiliaria. Esos eran los 5 temas que queríamos trabajar hoy. Les recuerdo que me pueden escribir a mis redes sociales si les está gustando este contenido, si les estaba como interesando o si quieren que trabajemos algún tema adicional o profundicemos sobre algún tema adicional, bien puedan escribirme, estoy siempre muy atento, ya a muchos, y parte de estos podcasts de los últimos han salido de los comentarios que he recibido de muchos de ustedes. Se los agradezco de todo corazón, estoy en serio muy feliz por el impacto que estamos teniendo con este proyecto. Ha sido muy interesante ver como la receptividad que tenemos en el live, las estadísticas fueron increíbles, tuvimos más de 80 personas,
más de 25 o 30 personas conectadas simultáneamente durante casi las 2 horas, que eso es increíble, es muy bueno. Entonces, les recuerdo que lo que quiero es construir este proyecto con todos ustedes, que me ayuden a construir este proyecto, entonces siempre estoy muy pendiente de todas sus preguntas, opiniones, comentarios. Les deseo un muy feliz día. Mis redes sociales son @julare87 o JA, raya al piso, real estate, raya al piso. Los dos están en Instagram, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Entonces, les deseo un muy feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, no sé a qué hora me estén escuchando. Y estén muy pendientes del próximo capítulo en el cual vamos a dar como los descuentos para que puedan acceder a la masterclass. Entonces, hasta pronto.